Pues bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Oigan, en el mundo hay cosas muy pequeñas, pero que gobiernan cosas enormes. ¿Puedes pensar alguna de ellas que con una cosa pequeña gobiernes cosas enormes? ¿Sí lo puedes imaginar o no? Bueno, Santiago nos dice algunas. Las grandes naves con un pequeño timón, un pequeño fuego enciende un gran fuego. Así que hay algunas cosas pequeñas, escuchen esto, que fueron diseñadas para gobernar grandes cosas. Se van a sorprender que una de esas cosas pequeñas la tienes tú y puedes gobernar grandes cosas para bien o para mal. Pero antes déjenme poner una comparación y ya se van a ir dando cuenta. ¿Saben cuántos músculos tiene el cuerpo humano, más o menos? 500. Un poquito más, por ahí de 600 músculos. Y ya cuando lleguen a mi edad, cada vez se van a ver menos esos músculos. ¿Saben cuántos músculos tiene un elefante en su trompa? Vean la comparación. Nosotros tenemos 600, más o menos. Un elefante, ¿cuántos creen que tiene un elefante solo en la trompa? ¿Alguien diga algún número? 250. 150. 500. 500 solo en la trompa. Escuchen esto. Alrededor de 40,000 músculos. 40,000 músculos. Por eso ya nos imaginamos todos los movimientos que hace. Con 40,000 músculos es capaz de arrancar un árbol. Pero también puede dosificar su fuerza y tomar una flor. Impresionante, ¿no? Ahora bien, de los 600 músculos que tenemos los seres humanos, hay una parte que tiene 17 músculos que se parece a la trompa del elefante. La lengua que va de aquí para allá. Dicen que hay 17 músculos en la lengua, que la misma lengua es el músculo más fuerte que puede haber. Aunque no vayas al gimnasio, es el músculo más fuerte. De los fisiculturistas, su lengua es más fuerte que sus bíceps, que sus cuádriceps. Y tú y yo, aunque no nos dediquemos a eso, tu lengua es muy fuerte porque la usamos todos los días. Es una cosa pequeña que puede gobernar grandes cosas. Escuchen lo que dice Santiago de la lengua. La lengua es un pequeño fuego, es todo un mundo. Está puesta entre nuestros miembros y puede contaminar todo el cuerpo y puede inflamar la rueda de la creación, y la misma lengua puede ser inflamada por el infierno. ¡Wow! La lengua. Ese músculo, ese instrumento de los elefantes con 40,000 músculos. ¿Has visto a un elefante ofender a otro elefante? ¿Cómo se ofenden entre perros? Entre pajaritos. ¿Cómo se ofenden los animales entre sí? Pero nosotros sí. El ser humano es el único ser vivo que se ofende uno a otro. Y lo hacemos con la lengua. Por la lengua se acaban vidas, terminan reinos, se acaban familias, le destrozas la vida a alguien. Bien dice el proverbio, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Ni siquiera ese escudo tan fuerte que nos enseñó Juan Carlos, ese te puede defender de un golpe. Pero de la lengua no te sirve ese escudo. Puede ser un golpe de espada devastador. Pero también miren lo que dice el proverbio de la lengua. Mas la lengua de los sabios es medicina, cura.
¿Por qué creen que Dios puso un pequeño miembro entre nuestros miembros? Para sanar. Pablo dejó a Tito en una cultura corrupta. Y su trabajo cambia la cultura. Cámbiala. Y Tito no se amilanó. Dijo, sí, lo voy a hacer porque sé quién es Dios. Dios te trajo, te ha puesto en esa familia. Cambia tu familia. Cambia tu entorno. ¿Y sabes por dónde puedes empezar? Con la lengua. Escucha. ¿Por qué los seres humanos somos el único ser vivo que nos ofendemos? Porque ahí hay un privilegio que Dios puso en nosotros, su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Creo que una de las evidencias de la imagen y semejanza de Dios en el hombre es la capacidad lingüística. ¿Qué significa eso? Que utilizamos signos lingüísticos que se pueden leer, escribir, traducir, memorizar. Les llamamos palabras, pero son signos lingüísticos. Los signos lingüísticos tienen el propósito de hacer que un mensaje efímero sea duradero. Podemos enterarnos de cosas de hace miles de años por lenguaje, por signos lingüísticos. Todo lo que Dios dijo a través de signos lingüísticos orales no hubiera llegado a nosotros si no hubiera sido por signos lingüísticos gráficos. Entonces, escuchen, el signo lingüístico busca hacer duradero un mensaje temporal que se podía llevar el tiempo. Pero escucha, cuando ese signo lingüístico entra en tu alma, se hace más duradero. Una ofensa en el papel puede durar muchos años, pero en el alma puede durar toda tu vida, una sola ofensa. Pero Dios nos puso para cambiar la cultura. Y se puede empezar con las palabras, porque el signo lingüístico es muy poderoso. Vamos a buscar la carta a Tito, por favor. Búsquenla. Y vamos al capítulo 2. Lo vamos a leer. Tito capítulo 2. Dice la escritura así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Versículo 1 y versículo 5 hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? Habla. Habla. En el capítulo 2 de Tito, si somos atentos, vean la proyección, puse solamente algunos de los versículos que acabamos de leer y estoy resaltando algunas palabras que tienen que ver con la acción de hablar. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que las ancianas enseñen,
Tú en la enseñanza muestra integridad. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos. Comunica palabra sana y reprochable. Esto habla y exhorta con autoridad. Si nos damos, y no son los únicos textos dentro del capítulo 2 que está poniendo énfasis en esa habilidad lingüística que tenemos los seres humanos, en esa capacidad divina que nos confirió de comunicarnos unos a otros. Así que empecé esta reflexión diciendo que podemos cambiar el mundo empezando por cambiar nuestra forma de hablar. Vean lo que le está diciendo a Tito. El hablar es muy importante, porque con tu hablar puedes darle medicina a las almas. Puedes darles la estocada final y terminar de destruirlos. O los puedes sanar. Ahora, todas estas palabras que tienen que ver con nuestro ejercicio lingüístico, en realidad están apuntando a la sana doctrina. En el versículo 1 dice, tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Dicen los expertos en el idioma griego en el cual se escribió Tito, que cuando dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, dice, habla lo que acomoda, lo que embona a la sana doctrina. Hace unos momentos, antes de que empezáramos la reunión, uno de los tripiés del micrófono se zafó y salió volando una piececita. Y andábamos buscando dónde va y no la encontrábamos, pero después encontramos el espacio donde embona esa pieza. Ahí va, no hay manera. Los japoneses a eso le llaman pokayoke, es decir, que no haya manera de que te equivoques. Es como los juegos que le damos a los niños cuando están empezando a desarrollar sus procesos cognitivos, donde tienen que meter figuritas de estrella en una esfera con un orificio de estrella, un cuadrado. Son pokayokes, no puedes meter un círculo en la estrella, no se puede. Entonces dice Pablo, tú habla lo que embona con la sana doctrina. Que las ancianas aprendan a enseñar, ¿qué cosa? La sana doctrina. Con integridad enseña, ¿qué? La sana doctrina. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, ¿qué? La sana doctrina. Y en el capítulo 2 nos está diciendo Pablo, cómo vas a transformar la cultura de tu familia, la cultura de tu entorno, es con la sana doctrina. Amén. Y este músculo tiene que hablar y enseñar la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? Aquellos que hemos estudiado formalmente teología, vemos tomos de teología sistemática, sana doctrina, en tomos de miles de páginas. Uno se asusta cuando busca una enciclopedia de sana doctrina, tomos y tomos, cientos y cientos y miles de páginas. Y uno dice, ¿cuándo voy a aprender la sana doctrina? Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado en Tito, nos aclara qué es la sana doctrina. La sana doctrina es la piedad, vivir en la piedad. La sana doctrina no son tomos y tomos sistemáticos de enseñanza bien clasificada. La sana doctrina son las instrucciones para vivir piadosamente. Ya en Tito entendimos qué es la piedad, quién es el centro de la piedad. Bueno, para los que nos están acompañando hoy, nos va a ayudar a entender que la piedad no es otra cosa más que Cristo viviendo en mi vida. Eso es la piedad. De hecho, cuando hablamos de la piedad, lo mencionamos, esa palabra en inglés que significa alineado con Dios. La piedad es una vida que se alinea a lo que Dios quiere, que hace su voluntad. Y no hubo otro ser en este
planeta, en esta parte del cielo, que cumplió cada instante de su vida la voluntad de Dios. Fue Jesucristo, siempre obediente. Hasta cuando estaba enojado, indignado, estaba obediente. Cuando estaba conmovido, era obediente. Cuando estaba inquieto, era obediente. Cuando estaba cansado, todos sus pensamientos fueron de obediencia. Él es el piadoso. Ahora, en Tito nos dijo que la piedad es un misterio. ¿Por qué? Porque, para recordarlo, es Dios hecho hombre. Eso es un misterio. La encarnación es un misterio. Cristo es el centro de la piedad y es un misterio. Ahora, que Dios se hizo hombre y que murió, Dios murió, es un misterio por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día es un gran misterio. El primer hombre, ha habido antes de Jesús otros resucitaron, pero Jesús resucitó para nunca más volver a tocar la muerte. Qué gran misterio. Pero no termina ahí. Cristo se fue y mandó al Espíritu Santo. Qué gran misterio. Y ahora Cristo quiere vivir en cada una y en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Un Dios, el único Dios eterno, viviendo en seres como nosotros. Ese es el centro de la piedad. Entonces la piedad no es otra cosa más que Cristo viviendo en mí. Todo esto, la sana doctrina, el camino de la piedad y Cristo viviendo en mí, es gracia revelada. No lo sabríamos si Dios no nos hubiese dado el regalo de recorrer el velo de estas maravillas para nosotros. Ahora, lo que le dice Pablo a Tito entonces, la manera de cambiar la cultura es a través de la sana doctrina. Es una vida piadosa, es Cristo viviendo en ti. Habla de eso. Capacita a los demás que hablen de eso. Y entonces nos explica algunas cosas. Esta gracia revelada es para salvación. Vean por favor en el capítulo 2 de Tito, cuando dice aquí, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que va a cambiar la cultura? La gracia de Dios. Está revelada a todos los hombres, hasta los cretenses que, como vimos en el capítulo 1, eran una sociedad corrupta. Esa gracia se reveló también para ellos. La gracia revelada es para salvación. Y continúa diciéndole Pablo a Tito, esta gracia nos ha enseñado, versículo 12, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y aquí ya empieza a cambiar ese caos. Siempre empezamos con la frase, cambiemos el mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Así que Pablo le está diciendo a Tito, Tito, esta gracia que se reveló a ti te ha traído salvación. Y esta salvación se refleja en dos decisiones en tu vida: que renuncies a la impiedad, lo contrario de la piedad, y a los deseos mundanos. Que renuncies a las cosas que están en tu corazón, a la raíz de tu corazón. Ahí está. Es lo que mueve tu lengua. Es lo que mueve tus pensamientos. Pero que vivas. O sea, estabas muerto. Ahora vive sobria, justa y piadosamente. Sigue el camino de la piedad. Y cuando utiliza la palabra sobria, mencionamos hace unos momentos un escudo potente que defiende de golpes físicos. Pero escuchen esto.
Aquí habla de un escudo del corazón. Porque aquí ya dijimos que los escudos físicos no te protegen de la espada de la lengua, ¿cierto? Pero sí hay un escudo que te protege de la espada de la lengua. ¿Saben en dónde está? Aquí. Cuando utiliza la palabra sobria, es una palabra que significa fuerte de mente. Y de hecho, de esa palabra griega sofrón, viene nuestra palabra frente, sofrón. ¿Cuál es la parte más dura de la cabeza? Acá. Tu escudo. Aquí está tu escudo. Ahora, los neurocientíficos dicen, han comprobado, que el cerebro racional del ser humano no está, digamos, madurado, sino hasta después de los 24 años. Por eso los jóvenes a veces actúan impulsivamente, sin pensar mucho. Pero después de la segunda década, de la tercera década, se supone que la mente, la parte prefrontal, la parte racional de tu cerebro, ya está madura. Por eso piensas más las cosas. Bueno, esto es lo que dice la Escritura. Vive sobriamente, con un escudo en tu mente. Esta sí te protege de las palabras ofensivas que un escudo físico no te protege. Pon un escudo en tu mente, porque escucha, si no está ese escudo en tu mente, los deseos mundanos penetran ahí, la impiedad, alinearte. Ya dijimos que piedad es alinearse a Dios, pues ahora te alineas. Si todos lo hacen, yo también. Si aquí son injustos, pues yo también. Y te vas alineando a lo que hacen los demás. ¿Cómo te vas a proteger de ese tipo de pensamientos? Con un escudo en tu mente, con una actitud de justicia, de hacer lo que es correcto, que te alinees en piedad. Entonces esta gracia nos trae salvación, pero el centro de la gracia o el centro de la piedad, que es Jesús, lo que nos muestra es, dice, vean por favor en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces lo que está diciendo aquí, el centro de la piedad es Cristo. Para que todo esto pueda ser una realidad en tu vida, tienes que entender que Cristo se entregó en la cruz. Nadie lo mandó, nadie lo obligó. Él escogió dar la vida por ti y por mí. Gloria a Dios. Lo dice en el Evangelio. Nadie me la quita, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Dios de la vida. Dice, se dio a sí mismo. Y entonces dice, ¿para qué se dio? Para redimirnos. Y ya entendemos que la palabra redención es comprarte como esclavo del pecado, te compra, paga el precio y te libera. Ya antes estabas obligado porque eras esclavo, no había de otra. Pero Él ya pagó el precio que pedían por ti con su sangre. Te saca del mercado, te pone libre, eres redimido. Para redimirte de toda iniquidad. Pero no solo eso, su salvación, su entrega es purificarte como un pueblo propio. ¿Entienden esto, hermanos? Aquí está el cambio de la cultura. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, te dejé en Creta, un lugar muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se dio a sí mismo por los cretenses para que de esos tipos nefastos, Dios se escoja un pueblo. Dios. Amén. Cristo tiene de entre los cretenses un pueblo propio. Va a ser diferente a los cretenses.
Ya no van a ser cretenses, lo serán de nacimiento, pero ya no de destino. Ahora son pueblo de Jesús, de la piedad. Todos se quedarán sorprendidos. Los vecinos, los amigos, ¿ya no jalas con nosotros? No, pues ya ni pareces de nosotros. Pues sí, es cierto, ya no. El cambio empezó. Quiere purificar un pueblo propio para sí. Ya no se trata solo de dejar estas cosas porque nos conviene. Es dejar estas cosas porque Cristo quiere, para Él, por gratitud. Y dice, un pueblo que sea celoso de hacer lo bueno. Que se empeñe en hacer lo bueno. Y circulamos esto, ¿por qué? Porque la gracia revelada y el centro de la gracia, que es Cristo, es para salvación. Y mire que coincide. La gracia es que renunciemos a estas cosas y Jesús ya nos redimió. Ya no estamos obligados a quedar aquí. Presenta tu carta de renuncia. Ya. No cuentes conmigo. Renuncio a esto. Y miren que coincide para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y Él nos va a estar purificando para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevos cretenses, nuevos mexicanos, nuevos poblanos. Pero todo esto le dice Pablo a Tito, habla estas cosas. Puedes empezar el cambio con tus palabras. Habla lo correcto. Y entonces Tito lo que está haciendo ahora es tomar a este núcleo de personas, este pueblo, y va enumerando, como vimos, cómo debe de ser cada uno de ellos. Lo leímos aquí, empieza en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Otra vez, sofrón, que tengan su escudo en la frente, sobrios, que piensen lo que están haciendo, que sean serios. Ya no están para hacer locuras. Ya son ancianos. Ahora, aquí, a diferencia del capítulo 1 que hablaba de los ancianos, los que eran líderes en la congregación, aquí está hablando de los ancianos de edad, los que somos parte de una familia. Entonces, ya déjate. Eso de chavorruco ya no te queda. Ya, serio, prudente, con cautela, sano. En estos días escuchaba una encuesta de cómo te das cuenta que ya te estás haciendo viejo. Ella decía, se me olvidan las cosas, y iban diciendo, pero alguien dijo, pues ya me duele todo. Me empiezan a doler las rodillas, me empieza a doler la espalda, me empieza a doler la cabeza, etcétera, etcétera. Parece que con la vejez vienen los achaques, ¿no? Pues miren lo que dice la Escritura. La piedad te rejuvenece, te hace sano. Entre más viejo, más sano. Así que no empieces a hacer pronósticos de tu vejez diciendo, creo que voy a estar así. No. La Escritura dice, entre más viejo, más sano. Alguien diría, pero está hablando de la fe, el amor y la paciencia. Claro, pero ya sabemos que estos tres ingredientes inciden en nuestra alma, que es nuestro cuerpo. Lo va a sanar y a rejuvenecer. Y dicen los expertos que cuando dice sanos en la fe, amor y paciencia, sano en la fe, o sea, en tu relación con Dios, sano en el amor, en tu relación con los demás, y sano en la paciencia, en tu relación contigo mismo. Tiene sentido, ¿no? Cumplir los dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estoy en funerales, a veces me da tristeza ver que viejos mueren, pero ahora más que nunca, viejos están enterrando a jóvenes. Escuchen esto. Más que nunca, gente sana se está yendo al sepulcro. No mueren de enfermedad, mueren de violencia. Pregunten a los miles de madres buscadoras en nuestro país.
viejos que no se despiden de sus jóvenes. Es triste. Pero muchas veces cuando estoy en sepulcros, en funerales, veo a jóvenes tristes de que ya no se pudieron reconciliar con su viejo. Veo a viejos que le lloran a sus hijos que se escaparon de su casa en rebeldía y ya no los volvieron a ver, los encontraron en una bolsa. Triste, ¿no? Así que escuchen, cada vez veo viejos más orgullosos, que no se quieren reconciliar de hace años con sus hijos, con sus nietos, que dicen, ya me olvidé de mis hijos. Y dice Pablo, que los viejos sean sanos en la fe, el amor y paciencia. Que los viejos, los demás, nos pregunten, ¿cómo es tu fe? Que nuestros hijos y nietos digan, ¿cómo mantienes tu amor? ¿Por qué eres tan paciente? Cuando he tenido el privilegio de hablar a los abuelos, les digo, escuchen esto, abuelos, ustedes y yo representamos un futuro mejor para nuestros nietos. Y les pongo una carga bastante fuerte, aunque algunos piensan que ya están en declive, y les dije no, porque a veces los adultos más cercanos que tienen tus hijos, tus nietos, son nuestros hijos. Y a veces nuestros hijos son impacientes, o no, son gritones, son intolerantes. Y los pocos adultos que ven pacientes, poco más dulces, somos los abuelos. O debemos ser. Pero si el padre y la madre gritan, y el abuelo también, no, pues ya. Entonces Pablo está diciendo, sano en la fe. Los viejos seamos ejemplos de fe, de amor y paciencia. Las ancianas, dice, refiriéndose a las abuelas y a las mujeres de edad, sean reverentes. Tengan respeto por las cosas sagradas. No calumniadoras. Cuando dice no calumniadoras, ¿sabe cuál es la palabra que utiliza en griego? No diablas. Así dice, que no sean diablas. ¿Y sabe qué es el diablo? El acusador. ¿Cuántos papás dicen a la mujer, déjame llegar a casa, es que lo primero que llegas es acusas a tus hijos? Mi mamá dice, pero ahorita que venga tu padre vas a ver. Y acusan, y acusan, y acusan. Ya entiendo, no estoy demeritando que tengan una autoridad compartida. Pero el diablo es un acusador, es decir, no solo acusa, sino condena. No está hablando que reportes a la autoridad lo que pasó. Esa acusación, en ese sentido, doméstica, es válida. No, es la acusación que decreta una condición, que condena. Pero así te va a ir en la vida. Pero vas a ver, ese tipo de acusación es del diablo. Entonces dice, no sean diablas. ¿Por qué? Porque parece que uno diría, con las mujeres miren cuántas cosas les está diciendo y a los hombres menos, les pone más carga a las mujeres. No, escuchen, es que ustedes pasan más tiempo. Ustedes las mujeres ven más los defectos de sus hijos que nosotros muchas veces. ¿O no? A veces los hijos cuando son adultos, ¿a quién buscan? ¿A los varones? A veces hablan a la mamá. Ustedes siguen siendo conscientes de muchas cosas, tienen mucho que saben, lo pueden usar para bien o para mal. Entonces dice Pablo, ustedes que saben tanto, que son confidentes de sus hijos, de sus nietos, de sus amigas, no utilicen ese conocimiento para condenar. No sean esclavas del vino. ¿Cómo? Si los que se van con los amigos son estos. Sí, pero yo como consejero sé de muchas mujeres que solitas en casa se consuelan de sus penas con vino. Muchas mujeres que caen en el alcoholismo, no es como los hombres que se van con sus amigos, es que en casa su tristeza, su preocupación es tal, su estrés, que en casita se dan esos espacios.
no sean esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a amar a sus maridos e hijos. Escuchen, todos en algún momento hemos oído que hombres y mujeres dicen: nadie me enseñó a ser esposo, nadie nos enseña a ser padres. ¿No han escuchado eso? Pues no enseñan a ser padres porque no tomamos la labor. La iglesia, escuchen, en casi 2000 años eran maestros del bien. Sí se les enseñaba a ser madres y padres, sí se les enseñaba en el hogar. ¿Entienden ese privilegio? Maestras del bien. Escuchen, el gobierno nos dice, la educación es la clave para sacar adelante al país de pobreza. La educación es la clave para acabar con la injusticia, con la maldad, con la violencia. Pregunta: de 50 a 100 años para acá, México es un país más educado. Hoy tenemos más titulados en licenciaturas, en maestría. ¿Ya dejó de ser violento nuestro país? ¿Ya dejó de ser pobre? ¿Ya dejó de ser corrupto? No, la educación ayuda, pero la educación correcta. Escuchen, la educación académica no convierte a las personas en buenas personas. ¿Saben cuál es la educación que transforma? La educación de la piedad, la que se da en casa. Mujeres tienen en su radio de acción lo que los gobiernos no pueden hacer: cambiar el carácter de las personas. Y dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y cuando hablamos de sujeción se refiere a que el hogar sea un lugar de triple bendición. Ya cuando hablamos de la autoridad en otros momentos hemos hablado que esto de sujeción no es obligar a la mujer, no, es triple bendición. Bueno, concluyamos. Los jóvenes, dice, sean prudentes. No sean arriesgados tontamente, sean prudentes. Ejemplo de buenas obras, íntegros, serios. Y aquí dice esclavos, pero nos referimos a los servidores, a los empleados, a los trabajadores, que sean sujetos a sus amos, lo mismo que mencionó aquí, sujetos a sus maridos. Ya lo hemos explicado también, que es un canal de bendición. Que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden. Y aquí cuando dice defrauden, se refiere a aquel que se quedaba con los cambios. O sea, no que hacía un fraude multimillonario, no. Ese que lo mandaban a comprar algo y sobraban unos cuantos pesos, pues me quedo con él. Como cuando uno era chamaco, iba por las tortillas y se quedaba uno con el cambio. Está diciendo eso, que no defrauden, o sea, que no piensen que este lápiz no lo usa nadie. Hay muchos. Me llevo tantito jabón a mi casa. Estas hojitas, pues aquí hay una caja de hojas blancas, me llevo 3. Ese tipo de cosas, el robo hormiga que ahora le llaman organizacionalmente, dice que no hagan eso, que se muestren fieles en todo. Es lo que está diciendo Tito, que cambien la cultura. ¿Por qué? Porque este es un pueblo, por favor, es un pueblo que con estas conductas estamos adornando la sana doctrina. Somos decoradores, somos hermoseadores de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque con estas conductas, esta piedad refleja un pueblo que somos propiedad de Dios y que somos celosos de buenas obras. Aquí está el camino para cambiar la conducta. ¿Cómo empezamos? Con palabras piadosas en nuestra boca, con un escudo en nuestra mente y nuestro corazón contra la impiedad del mundo. Entender que esto es de gracia, que la enseñanza es un regalo de Dios, que es algo sobrenatural, Cristo viviendo en mí, que yo soy una persona nueva entre un pueblo de cretenses. Y cuando hacemos esto, la conclusión es, dice, la palabra no es blasfemada.
el adversario se avergüenza porque nos acusa, como cuando acusaban a Jesús y decía Pilato, no encuentro ningún mal, mátalo. ¿Pero por qué? Pilato se murió con vergüenza de haber mandado un justo, aunque se haya lavado las manos, se murió avergonzado de que envió un justo, el más justo que hayan visto sus ojos. Y miren que todavía hasta la fecha, hace 2000 años, todavía los hombres seguimos elogiando el derecho romano, ¿o no? Nuestros abogados, nuestros magistrados estudian el derecho romano como una de las máximas obras de la legalidad en la historia del ser humano. Derecho romano, vean a Pilato con todo su derecho romano, nunca había visto a un justo como este y lo mandó a la muerte. Bueno, cuando cualquiera nos quiera acusar, incluyendo al diablo, se avergüencen, como Pilato se avergonzó. No hay nada malo. Los ancianos son sobrios, serios, las mujeres no son chismosas, los jóvenes no son locos, los trabajadores no son tranzas. No hay nada malo. No tengan nada malo que decir de nosotros. Y dice Pablo a Tito, nadie te va a menospreciar. No somos tontos viviendo en un mundo de malos. Ay, ¿cómo quieres ser así? Te va a tragar el mundo. No. Eres un pueblo de Dios y la maldad no podrá contra ti. Entonces, ¿qué hacemos con este músculo? ¿Qué vas a hablar? Habla la doctrina. Dite a ti mismo, Cristo vive en mí. Sé generoso contigo mismo. Di, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y por eso voy a hablar lo que acomoda a la piedad. Dios nos bendice a todos.